¿Qué sucede cuando una cirugía cerebral cambia tu vida por completo? Hola, nosotros somos el Grupo 99 y vamos a presentar el caso de Henry Molaison, el cual fue un evento histórico para el desarrollo del conocimiento sobre la memoria humana. Ahora voy a pasar a explicar sobre lo que es la memoria y los tipos existentes de esta. La memoria es la capacidad mental de almacenar, codificar, retener información y también de recuperar esta, siendo todo esto un proceso involuntario y siendo esta información almacenada en las neuronas. Esta se puede dividir en tres tipos, siendo la primera la sensorial, que retiene información por poco tiempo y es en base a los sentidos, como lo dice su nombre. Luego está la memoria a corto plazo, que es limitada, retiene unos pocos elementos por un periodo corto de tiempo, como también lo menciona su nombre. Y luego está la memoria a largo plazo, que es la única que nos permite retener información por mayor tiempo, y a su vez esta se divide en dos tipos más. La implícita, que es un almacenamiento de forma inconsciente y se encarga de acciones que luego hacemos de forma automática, como lo es el caminar, andar en bicicleta. Y luego está la explícita, que tiene un cierto esfuerzo consciente y ayuda al reconocimiento, por ejemplo, de caras, de personas, de lugares, de cosas y todo esto que lleva ese reconocimiento. Esta a su vez se divide en otros dos tipos de memoria, como lo son la semántica, que contiene los conocimientos generales, como ayuda para el lenguaje o ayuda al conocimiento general de las cosas, como por ejemplo que la capital de Uruguay es Montevideo. Y por último, la episódica, que se caracteriza por experiencias personales, como lo puede ser un día especial, como puede ser un cumpleaños, un casamiento o este tipo de cosas que son especiales para uno mismo y son de uno mismo, son más personales. Henry Molaison nació en Connecticut en febrero de 1926. Cuando tenía 9 años fue atropellado por un ciclista y sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico. Desde ese momento Henry desarrolló un trastorno convulsivo crónico que impactó negativamente su vida. Los científicos de la época no tenían la forma de ver el interior del cerebro del paciente y tampoco tenían los suficientes conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro como para explicar la razón de las convulsiones del paciente y tampoco una manera de curarlas. Pasados los años, las convulsiones se volvieron cada vez más graves y también sufría pérdida de memoria, lo que afectaba el día a día de la vida de Henry. Por lo que Henry se dirigió a la consulta del Dr. William Beecher, un neurocirujano local que analizó su caso y luego de agotar diferentes procedimientos decidió realizar una cirugía. En el año 1953 se le realizó una cirugía experimental en la que se le extirparon parte del lóbulo temporal, incluyendo el hipocampo, la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal, el uncus y la amígdala. Además, se produjeron daños en la corteza temporal anteromedial. A pesar de que después de la cirugía la mejoría con las convulsiones de Henry fue bastante clara, pues estas se comenzaban a producir con cada vez menor frecuencia, la operación tuvo un gran impacto en su memoria que fue muy inesperado. Tanto los doctores como su familia comenzaron a notar que Henry estaba teniendo una gran dificultad recordando ciertas cosas. En este punto es cuando es necesario presentar a la doctora Brenda Milner. Brenda nace en 1918 en Manchester, Inglaterra. Tanto su padre como su madre siempre demostraron un gran interés y desempeñaban trabajos en el campo de las artes. Sin embargo, Brenda siempre se mostró como una apasionada por las ciencias. Es así como en 1939, Brenda obtuvo su título como psicóloga de la prestigiosa Universidad de Cambridge, y en 1952 obtuvo un doctorado en el Instituto de Neurología de Montreal. Unos años más tarde, en 1955, Brenda conocería a Henry Molaison, con quien comenzaría a trabajar, haciendo diferentes estudios y experimentos para determinar qué sucedía en su cerebro y descubrir qué había sucedido con su capacidad de aprendizaje y de recordar las cosas. Una de las primeras cosas de las que se percató Brenda al trabajar con Henry era que él no era capaz de recordar ni siquiera lo que había hecho el día anterior. Do you know what you did yesterday? No, I don't. How about this morning? I don't even remember that. Sin embargo,
sus memorias de antes de 1950, es decir, 3 años antes de la operación, seguían intactas. What happened in 1929? The stock market crashed. It sure did. De hecho, la familia de Henry se había decidido mudar unas semanas después de la operación de él. Él no era capaz de recordar su nueva dirección. Sin embargo, sí podía acordarse de la casa anterior. Uno de los experimentos más importantes que hizo la doctora sobre Henry era uno que consistía en que él trazara una estrella entre dos contornos, guiándose por el reflejo de un espejo. Esta consigna, que es bastante complicada, se la dio todos los días durante cierto tiempo. A pesar de que para Henry la experiencia era todos los días una nueva, pues no recordaba haberla hecho el día anterior, Brenda comenzó a notar que Henry se estaba volviendo cada vez más rápido y mejor en la actividad. En aquel entonces, la comunidad científica creía que la memoria se encontraba repartida de forma amplia por todo el cerebro. No se hablaba ni de tipo de memoria, ni mucho menos de qué zona o qué estructura procesaba cuál. Con la investigación de la doctora Milner, destacando el experimento de la estrella que mencionamos, los científicos reconocieron la existencia de al menos 2 sistemas para el almacenamiento de los recuerdos. Uno de los sistemas dedicado a registrar nombres, rostros, nuevas experiencias, que correspondería a la memoria declarativa y dependería de las áreas mediales del lóbulo temporal, sobre todo del hipocampo, una estructura que había sido extirpada del cerebro de Henry. El otro sistema estaría destinado a las habilidades motrices, movimientos aprendidos de forma inconsciente. Estamos hablando de memoria motora. Esto correspondería a otras partes del cerebro que no habían sido afectadas en la cirugía que se le realizó a Henry. También relacionado al funcionamiento de la memoria, a partir de este caso se comenzó a distinguir entre memoria a corto plazo y a largo plazo. Si bien Molaison no podía crear nuevos recuerdos, sí que retenía información por unos 20 segundos. La dificultad estaba en pasar esa información a un almacenamiento a largo plazo. Otra de las contribuciones de la investigación proviene de la observación de las habilidades de Henry en cuanto a comunicación, manejo del vocabulario, comprensión del lenguaje. Esto dio pie a determinar que la capacidad de crear nuevos recuerdos está separada de la inteligencia en general. La doctora Milner contó en artículos posteriores que Henry sufría de 2 amnesias a la vez: amnesia anterógrada y una amnesia retrógrada parcial. La amnesia es un trastorno de la memoria que implica la pérdida total o parcial de la capacidad de almacenar información. Puede ser causada por muchos factores, como lesiones cerebrales, enfermedades, trastornos neurológicos o factores psicológicos. La gravedad y la duración de la amnesia pueden variar. La amnesia anterógrada no permitía a Molaison crear nuevos recuerdos. Esto causaba que, como por ejemplo, se olvidara de los doctores. La misma doctora Milner decía que cada vez que entraba a la habitación parecía que ella y Henry se conocían por primera vez. Por otro lado, la amnesia retrógrada generaba una gran dificultad para Henry evocar momentos y eventos del pasado. En este caso decimos que esta amnesia era parcial, ya que Henry podía recordar eventos hasta 3 años anteriores a la cirugía. Gracias a este caso se descubrió que el complejo hipocampal anterior es muy importante para la contención de nuevos recuerdos. En resumen, este caso ayudó a la neurociencia a descubrir la relación entre la memoria y otros procesos cognitivos, como la atención, la percepción, la inteligencia y el aprendizaje. What do you think you'll do tomorrow? Whatever's beneficial. Good answer. Are you happy? Yes. Well, the way I figure it is what they find out about me helps them to help other people.